nuestra última mesa redonda de la mañana en torno a algo que, bueno, cada vez está más claro que es fundamental también, ¿no?, para el mantenimiento de lo rural, el mantenimiento de la población, la creación de empleo, y que hay que manejar con mucho cuidado, que es el tema del turismo. Y vamos a hablar con 4 personas que de todo esto saben mucho. Joaquín Sanz, presidente de Asca Rioja, Asociación de Casas Rurales de La Rioja. Yo he dormido esta noche en su casa, junto con el resto de los compañeros de la cadena SER que hemos venido en Villa Liquidámbar o Liquidámbar, no sé cómo lo llamáis. Liquidámbar, aquí en Torrecilla, en Cameros. Muchas gracias. Un desayuno impresionante, además. Jesús Toledo, ay, que se me caen los papeles, coordinador de la Asociación Altura Alternativa Turística Rural y Actividades en esta zona, en Cameros, y responsable de la Oficina de Turismo, ¿no? Exacto, la Oficina de Turismo de Cameros, las alturas de toda la... Ah, perdón. Tenía yo mal la información. No pasa nada. Domingo García, diseñador, muy conocido porque triunfa en Fitur, Bueno. parece ser, con sus stands de La Rioja que se suelen llevar los premios. Ahora os toca otra vez. Sí. Estáis a punto, ¿no? Vienes de estamos allí, a- de Madrid, de montar... Venimos el del stand. montaje que se inaugura el miércoles Ajá. y esperemos que funcione como tiene que funcionar, con lo Pero- complejo que es este año. Pero aparte de eso, Domingo es que ha hecho algo maravilloso, que es recuperar un teatro del siglo XVIII en Canales de la Sierra. Recuperarlo, dirigirlo, ponerlo en marcha con esta pandemia, con todos los problemas que ha habido estos meses y conseguir que, bueno, que esto tenga una proyección de futuro, ¿no? Sí, simplemente hemos aprovechado algo que teníamos allí y junto con Benjamín y el resto del pueblo que nos ayuda, pues volver a revivirlo. Un proyecto maravilloso. Volveremos a ello. Y Pablo Bernaldez, Hola, buenos días. otro proyecto cultural extraordinario. Él es el fundador del espacio Artevaca en Viniegra de Abajo, Ajá, en una efectivamente. antigua cuadra. Efectivamente, sí. Y bueno, a partir de ahí, de este espacio Artevaca, lo que hacéis es crear espacios y dar oportunidades a gente que se dedica al arte pobre, al land art, a la Efectivamente. escultura, ¿no? Vais buscando lugares en la zona Sí, donde... efectivamente. Hemos empezado por la cuadra de mi casa familiar, de hecho, y poco a poco, bueno, la idea es utilizar otros espacios singulares, vernáculos, ¿no?, que hablan de la historia del lugar, de sus tradiciones, de una manera algo más contemporánea, ¿no? Y bueno, pues como dice Domingo, utilizando lo que ya hay, ¿no?, que yo creo que es la clave de todo este punto de dinamización, ¿no? Dos proyectos culturales a mí personalmente me parecen maravillosos. Bueno, os planteo así un poco a los 4, ¿no? Turismo fundamental, pero peligroso también. O sea, ¿dónde ponemos el límite a la llegada del turismo a las zonas rurales? ¿Cómo equilibramos eso con el territorio? Es un tema complicado de manejar, ¿no? No siempre es fácil. Es un tema complicado, lo que pasa que aquí quizás no tenemos todavía ese problema. Es decir, La Rioja en general y esta comarca en concreto, Cameros, no es, de momento, un destino turístico súper conocido y que todo el mundo tenga en su cabeza como un destino obligatorio, y eso nos permite poder tener más o menos un equilibrio entre lo que es la demanda turística y la oferta que tenemos. Es una oferta fundamentalmente de naturaleza, es un destino de naturaleza. En concreto me voy a centrar en esta comarca, en la comarca de Cameros, que es este Valle del Iregua, el Camero Nuevo, y al otro lado el Valle del Leza, el Camero Viejo, una comarca histórica, con este nombre propio, Cameros, que por sí mismo ya es una marca que se puede gestionar turísticamente, pero es un destino de naturaleza de pueblecitos muy pequeños. El más grande es Torrecilla, que creo que no llega a los 500 habitantes, 400 y pico. Y son pueblecitos que pueden rondar entre los 3, 4 habitantes, los 30, los 50, los 150, como mucho, en la vida diaria. Eso, la complicación viene de ahí, el poder
asumir que en un fin de semana, que en un puente festivo, que en unas vacaciones de verano, no se distorsione Claro. esa vida diaria, esa vida cotidiana, ese ritmo rural, que le gusta decir a mi compañero Joaquín, frente a esa teórica avalancha del que viene de la ciudad y piensa que ir a un pueblo puede hacer lo que le dé la gana, así de claro. Es que hay gente que piensa Entonces eso. hay que tener esa prevención, ese cuidado, pero en este destino yo creo que no lo notamos. Quizás la última experiencia que más se puede acercar a esto fue la última Semana Santa. Es la más reciente que tenemos. Esta Semana Esta Santa. última, la más reciente que tenemos, porque como solo se podían mover los riojanos dentro de La Rioja, no podían venir de fuera, ni podíamos salir, pues bueno, pues hubo un fervor de riojanismo. Y en este caso en concreto, en este valle, que tenemos en la parte más alta, hacia Soria, el Parque Natural de Sierra Cebollera, unos lugares magníficos, pero y antes lo comentaba con Pablo, pero con una presión de aparcamientos peligrosa. No, es que es muy complicado. Peligrosa porque no hay aparcamientos habilitados para atender semejante avalancha de coches, ¿no? Y de autocaravanas y de todo. Entonces, las cuevas turísticas de Ortigosa de Cameros, lo que es el entorno del náutico del Rasillo, el Parque de Aventura en la Sierra de Cameros, hay muchos recursos, pero en esta Semana Santa hubo quizás una presión excesiva por parte de los propios riojanos, que con toda su buena voluntad, lógicamente, querían participar de la actividad en la naturaleza, en este caso, ¿no? Esos son ejemplos que sí que habrá que tener en cuenta. A mí me parece un tema muy complicado, ¿eh? Yo Exacto. soy asturiana y además con raíces familiares en Covadonga, con casa familiar en Covadonga, y yo viví el proceso de transformación de, bueno, aquello en los años 70, principios de los 80, pues iban 4, a la avalancha de turismo masivo, con lo bueno que es que la gente se puede quedar, la gente de los pueblos no se han tenido que ir, o sea, tiene su parte muy buena, pero también están los peligros de cómo eso en un momento determinado puede machacar un territorio también, ¿no? Ángeles, los Cameros y La Rioja en general, no estamos en ese punto. Pero puede llegar. Puede llegar. Hay que preverlo. Y deberíamos estar al tanto del tema. La Rioja tiene un turismo que comenzó hace 25 años, más o menos, 25 o 30 como mucho. En el caso de este valle tenemos uno de los pueblos que es donde nacen las casas rurales, que se llama El Rasillo, que está a 15 kilómetros de aquí. En estos momentos hay más de 10 casas rurales centradas en ese pueblo. Y es un tema aún muy manejable, ¿no? Yo creo que los beneficios del turismo rural están muy por encima de este peligro que tú mencionas, porque poder escuchar a unos niños o unas familias caminando por las calles de los pueblos genera en los fines de semana, los puentes, las vacaciones, que han venido a pasar unos días en un alojamiento turístico, genera muchísima felicidad, no solo en el turista, sino también en el mismo vecino del pueblo. Bueno, ¿no? también hay vecinos que odian, que vengan los visitantes, el forastero, ¿no? También hay gente que odia al forastero. Pero al final, lo que dice el dicho, lo que decía siempre mi madre, el roce hace el cariño. Y yo creo, por ejemplo, yo te puedo contar una anécdota mía personal. Yo tengo un vecino con el que no me llevo muy bien, ¿no? Cerca de la casa rural. Pero, sin embargo, ese vecino no sabes cómo cuida a los visitantes de la casa rural. Les ofrece productos de su huerta, les dice, oye, si queréis yo subo a comprar el pan y te lo bajo. O sea que ahí está el cariño por el pueblo y por el futuro de ese pueblo muy por encima de las rencillas, ¿no? Que puede haber. Y la verdad que es de agradecer, ¿no? Esa alegría en los pueblos, las casas rurales son un pilar básico de la economía. Empezamos como algo complementario, pero cada vez se han profesionalizado más, ¿no?
Y esa No, profesionalización está claro. claro, ha traído casas con muchos más servicios, casas mucho más amplias, ¿no? Y la verdad que además en La Rioja el objetivo de las casas rurales siempre ha sido mantenimiento de la arquitectura local, por ejemplo. Eso somos parte importante. Al final mantienes las tradiciones, te conviertes en centro de información, ¿no? Y yo creo que afortunadamente La Rioja no está... Por ejemplo, tenemos una tarea pendiente, muy pendiente. El turismo internacional a La Rioja sigue llegando con cuentagotas, ¿no? Aún tenemos un margen de crecimiento bastante notable. Entonces, hay mucho camino que recorrer. Las casas rurales aportan un inicio. Alrededor de las casas rurales mejoran los servicios de restauración de los No, está claro, que ¿no? O sea, todo ello. Un componente, ya te digo, yo lo que me preocupa es cuando esto se va de madre, que lo he vivido, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, da la casualidad que estamos dos proyectos de uno de los valles menos desarrollados turísticamente y con más necesidades y que hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Y en concreto en nuestro valle o en Canales, hablamos ahora de casas rurales, en Canales no hay ninguna casa rural. En los pueblos de todo el valle creo que no llegamos a las que hay en el Rasillo solo, ¿no? Y que tiene unas necesidades de infraestructuras turísticas, de comunicaciones bastante grandes, con lo cual para el turismo de momento es un terreno un poco virgen, ¿no? Excepto la excepción de esta última Semana Santa que nos ha venido más a los propios riojanos, pero sí que a nuestra zona nos viene muy bien que se empiece a desarrollar y creo que lo estamos haciendo además pues primero generando ese atractivo, ¿no? con estos proyectos, con las cosas que ya existen en el pueblo y que hacemos que eso hace que la gente también sea un tipo de visitante muy agradecido, muy respetuoso, pero que nos tiene que ayudar a desarrollarnos en estos próximos años, ¿no? Sí que es verdad que el visitante que podéis atraer vosotros es un tipo de visitante, digamos, ya se supone, ¿no? Con una cierta preparación intelectual, con una cierta calidad en su comportamiento en el medio ambiente, interpreto, ¿no? Sí, sin duda. Hombre, Pero, dime. Yo creo que la cuestión no es si turismo rural sí o turismo rural no, o si parques eólicos sí o parques eólicos no, o si ganadería extensiva sí o no, sino cómo, ¿no? Y es muy delicado, ¿no? Yo creo que va a ocurrir, es decir, inevitablemente son zonas que poseen un atractivo natural e histórico, en algunos casos por descubrir, y de una manera natural, como ciudadanos vamos a ir prestando atención a esos nuevos lugares, ¿no? Todos somos turistas, o todos hemos sido turistas antes o después, ¿no? Y lo vamos a seguir siendo. Y tenemos luego criticamos a los turistas, ese interés pero natural todos por somos conocer turistas. otras cosas, ¿no? Y todos viajamos, el que más o el que menos, ¿no? Y lo que, o sea, es un fenómeno que va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que la clave es intentar, bueno, pues dirigirlo con un poco de criterio, ¿no? Y sobre todo considerando que lo que hagamos allí no da igual y que no tenemos derecho a hacer cualquier cosa. Es decir, yo, bueno, pues tengo mis orígenes en un pueblo, en Viniegra, ¿no? Y cuando nos propusimos hace poco menos de un año impulsar aquello, pues la idea era, oye, vamos a hacer algo que no sea intrusivo, primero, utilizar lo que ya hay, ¿no? Que ya es un elemento clave, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, de repente empezamos a ver círculos de flechas y... Bueno, es que la sostenibilidad empieza por utiliza lo que ya tienes... No, porque ya está bien de abrir nuevos contenedores. Efectivamente, para las cosas, o sea, no se trata de, bueno, pues como quiero hacer un centro de arte, voy a ver si a través de no sé qué subvención o a través de que es un patrocinador monto aquí una infraestructura terrible que vete a ver qué efectos tiene. Bueno, baja el pistón, ¿no? Sí. Y piensa que lo que tienes muy a mano, que lleva allí muchos años, o muchos siglos, lo puedes repensar de una manera respetuosa también, esa es la clave, creo yo, ¿no? Y posiblemente es más barato también, ¿no? Para darle sentido, ¿no? Darle magia, ¿no? Y no caer probablemente en la erótica de los números de visitantes, ¿no? No, es que esto es peligrosísimo. Y de las redes sociales, y de la supervisibilidad, y de los likes para arriba, los likes para abajo, ¿no? Yo creo que se trata del equilibrio, o sea, de buscar, lo decía yo también antes, pero en este caso el tema de esta oferta cultural, histórica, buscar el equilibrio un poco en el sentido de, hablamos de turismo rural,
en fines de semana, en puentes, vacaciones, etcétera, etcétera, y sin embargo tenemos de lunes a viernes, como vosotros que tenéis abierta la exposición de lunes, ha estado abierta entre semana, que sería la felicidad absoluta del viajero, del viajero de verdad, del turista, el poder ir un lunes, un martes, un miércoles a un alojamiento rural, una casa rural, a una exposición de arte, como es la de Arte Vaca. Ese quizás sería el objetivo que nos tendríamos que plantear entre todos, decir, él hablaba del turismo extranjero, puede ser extranjero o puede ser nacional, me da igual. Que no vengan todos a la vez. Exacto, claro. que es El sábado y el canalizar. domingo y en agosto, Y esto es, ¿no? hombre, y esto es una reforma del propio Es una- sistema social que tenemos entre todos, tanto a nivel de educación como laboral, etcétera, etcétera, que eso sería una labor tremenda. Pero el enfocar un poquito esa tendencia del viaje, que no queremos todos que vengan el mismo día, porque todo eso es una locura, aquí y en cualquier parte. En cualquier parte. ¿no? Se genera una presión brutal y el territorio sufre. Y lo que es algo Claro. objetivamente bueno, valioso, pues acaba por estresarse tanto que lo destruyes, ¿no? Y lo que dice, Hablábamos de los aparcamientos. lo que dice Chus es muy inteligente, ¿no? Es decir, intentar extender la mancha, por decirlo de alguna manera, a otras épocas del año. Domingo lo está intentando, ¿no? Donde hace falta también que la gente agradece, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Pues desde otoño hasta primavera, invierno, pues hombre, ya es un milagro, ¿no? Pero ese es el esfuerzo, ¿no? Ese es el reto, ¿no? El encontrar ese ajuste fino, que no es nada fácil, ¿no? No Es es un nada milagro, es fácil, un secreto, no. es una varita Y- mágica que yo no sé cuál es, ¿eh? Yo No es nada fácil. el otro día hablando con el programa de Radio Rioja, con Jorge Gómez, una previa de lo que iba a ser hoy esta mesa redonda, pues surgió un tema que me parece muy, muy interesante, que es, claro, el turismo rural surgió, él lo ha dicho, como un complemento de renta de las personas que ya están viviendo, que ya estaban viviendo en su pueblo, con sus labores agrícolas, ganaderas, forestales, lo que fuera, como un complemento de renta para ese alojamiento, cuando en esos inicios, estamos hablando hace más o menos 30 años, había un baño por cada 2, 3 habitaciones, en principio. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora, en los últimos 15 años, que queremos un hotel. 5 estrellas, por Un favor. hotel en una casa, 5 cada estrellas, uno con rural. su baño y con todas las comodidades posibles. Entonces, el debate era... Y pagar a precio de pueblo. Exactamente. Entonces, el debate... Queremos el hotel de 5 estrellas, pero pagado a supuesto precio de pueblo. El debate que surgió era, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos lo auténtico, la esencia de lo rural, de los pueblos, de la vida en los pueblos, tanto en alojamientos como en actividades, en todos los sectores? ¿O nos adaptamos, que es lo que estamos haciendo de alguna manera inconscientemente? ¿O nos adaptamos a todas esas comodidades y esas tendencias turísticas que nos están pidiendo que tengamos hasta jacuzzi en la habitación? Por supuesto. Y por supuesto Internet, hombre, evidentemente, la gran revolución de Internet que nos ha afectado directamente y sin quererlo al turismo, ¿no? Y al turismo rural también. Ese es un debate importante. Es decir, ¿mantenemos la esencia de lo rural, que habría que saber qué es la esencia de lo rural? ¿O nos adaptamos a lo que venga? Ahora se pide el jacuzzi en la habitación, pues el jacuzzi en la habitación. Eso distorsiona un poquito, creo yo, la oferta que se puede tener en los pueblos. Yo creo que lo distorsiona. Pero si nos adaptamos al mercado, pues habrá que hacerle mira, caso. por ejemplo, estas propuestas vuestras, ¿no? Es decir, estáis recuperando, manteniendo algo que ya existe, pero dándole una aportación radicalmente contemporánea. Claro, pero- rellenándolo de contenido contemporáneo, ¿no? Claro, pero muchas veces nos dicen lo que Ese estamos es el aportando equilibrio. de cultura a esos pueblos y en realidad es un poco al revés. Tanto, por ejemplo, en su caso, en su proyecto, ¿vale? Es arte contemporáneo, pero estos pueblos en realidad siempre han tenido cultura y han irradiado. No estamos dándoles una limosna de cultura a estos pueblos porque ya la tenían y, por ejemplo, es. pues toda la arquitectura popular de Viniegra o lo que sucedía en mi teatro, ¿no? Ahora que hemos hecho una labor de documentación, de investigación, en realidad nos estamos dando cuenta que estamos haciendo lo mismo que hacían hace 120 años. Hace ¿Pero 120 qué años. hacía ahí ese teatro en el siglo ¿Qué? XVIII? ¿Perdón? ¿Qué hacía ese teatro ahí en el siglo XVIII? Es que es una historia corrala, fascinante. le digo corrala, Bueno, además. es que la gente se extraña de que exista ahí, pero en realidad estos pueblos tenían una cultura, Y una potencia económica. claro, potencia Y económica. llegó a haber no hace tanto una compañía. Exacto, hasta fija, ¿no? los años 70 había una compañía incluso. Fíjate. Claro. Y bueno, ahora hemos recuperado últimamente muchos artículos periodísticos de la revista El Najerilla o del diario La Rioja,
pues de 1907, de 1912, donde en realidad estaban haciendo lo mismo que hacemos ahora, pues simplemente programar pues una actividad cultural en ese pueblo porque se demandaba, ¿no? Ahora parece que lo estamos haciendo por llenarlo de contenido. No, ese contenido estaba ya ahí. Simplemente lo hemos recuperado, sin más. ¿Y cómo responde la gente? La gente de los propios pueblos, ¿eh? La gente del pueblo está encantada porque después de un periodo de inactividad, en nuestro caso, bastante grande, varias décadas sin utilizarlo, pues Se había convertido en un almacén, creo, ¿no? Claro, sí, llegó a un abandono total. Pues ver que vuelve a la vida, que llena el pueblo. Y lo que decía Chus, que igual se llena en un momento puntual, pero deja un pozo de conocimiento, de cultura, que hace que acá en Canales hemos programado 4 obras de teatro en el último año por las dificultades, pero todo el mundo ha hablado de ello, ¿no? Y todos los fines de semana aparece gente que además no se queda solo en Canales, pues acaba visitando Villavelayo, Mansilla, Viniegra y se genera un poco de red. Entonces genera un pozo de conocimiento del lugar que es importante, ¿no? Que no es solo el día que hay una función, ¿no? Y vosotros en Viniegra, tu Artevaca, ¿qué acogida ha tenido? La gente flipará un poco, ¿no? Vamos a ver, claro, cuando hablas de arte contemporáneo de repente te pones así un poco como duro, ¿no? Y dices, ay, madre de Dios, ¿no? ¿Qué va a ser esto, no? Y bueno, pues ahí también la propuesta que pensamos era intentar pues que lo que hiciéramos allí primero fuera, como digo, ¿no? Lo más respetuoso posible, lo menos intrusivo, ¿de acuerdo? Y ahí pues las personas que participan como artistas son los que tienen la magia para lograr eso, ¿no? Y hay que dejarles que la fabriquen, ¿no? O que la realicen, ¿no? Y bueno, pues intentar que funcione a varios niveles. Evidentemente alguien que va a un lugar de esas características, si lo haces razonablemente bien, le podrá apelar de diferentes maneras. Alguien porque dice, bueno, pues yo tengo acceso a un lugar como puede ser una cuadra antigua que me habla de labores pretéritas, ¿no? Y lo contextualizas, ¿no? Con una visión algo más contemporánea, ¿no? Que puede funcionar a otro nivel a otras personas, ¿no? Yo creo que es ese un poco, como digo, la magia, ¿no? El intentar que funcionen las propuestas a diferentes niveles emocionales, intelectuales, visuales. Y bueno, pues para eso. Hay un ejemplo, si qué me complicado, permites. qué valiente. Bueno, es la magia del arte, ¿no? Hay un ejemplo que lo conoce muy bien, Sí. que fue previo a esta iniciativa, que fue la del pájaro. Correcto. Sí. Aquí en el Parque Natural de Sierra Cebollera. Hace 20 años fue en el año ¿no? 2000. Que parece que hemos en el inventado año todo 2000, que se creó, bueno, el pájaro es el santero ermitaño de la ermita de Lomos de Orios, Roberto dentro del Pajares, Parque sí. Natural de Sierra Cebollera y que ha participado también en el proyecto Es de fundador Artevaca. junto a Luis Miguel San Martín de la Exacto. asociación. Sí. Y él creó en su momento, o planteó, y se realizó un parque de esculturas de Lanart con materiales naturales. Hubo 8 esculturas, que eso fue, bueno, rompió todos los, Fue un hito, ¿no? Para todos los aquel esquemas momento. Estamos hablando... como recurso turístico en plena naturaleza, porque era todo al aire libre en el entorno del parque de la ermita de Lomos de Orios, en un parque natural. Había más o menos un recorrido para ver las 8 esculturas, pero no estaban ni siquiera señalizadas. Eso fue una experiencia que luego se fue muriendo por sí misma, porque ese era el objetivo, porque las esculturas se iban a integrar en la naturaleza. Han sobrevivido solo las que estaban esculpidas en piedra. Pero yo, como oficina de turismo de Cameros, desde ese año, que fue el 2000, todavía viene gente preguntando por el parque de esculturas Tierras Altas, Lomas de Oro. Sí, sí. Y claro, hay que explicarles que ya solo pueden ver 2 o 3 de alguna manera. Pero eso es un recurso turístico de arte contemporáneo, de arte Sí, bueno, a las de etiquetas naturaleza, al final son siempre reduccionistas, ¿no? que no tenía ninguna presión. Yo estoy En el medio pensando natural. con esto que estáis comentando, estamos hablando de arte contemporáneo y además desde el punto de vista de alguna gente muy contemporáneo incluso, Sí. pero resulta que estamos volviendo a los orígenes del arte. ¿No? Sí, al final, el arte primitivo empezó siendo claro, también land art, claro, ¿no? o Intervenciones en el medio en el que vives. O las representaciones tan en directo, ¿no? Y tan cercanas que puedes ver en el teatro de Canales, ¿no? Se trata de apelar a la gente de una manera muy directa, ¿no? También en la idea un poco fundacional del proyecto estaba el tratar que en este mundo tan virtual en el que vivimos, tan cibernético, tan intangible, ¿no? De no toques, ¿no? Ahora, pues fijaros cómo estamos, ¿no? De que tocar es casi un pecado, ¿no? Pues volver al tocar, ¿no? A la materia, ¿no? A los elementos más básicos, ¿no? Y
Y eso es muy reconfortante, yo creo, y tiene sentido, ¿no? Con el mundo rural, es intrínseco, ¿no? Al mancharse las manos, ¿no? Entonces, Si no metes las manos en el barro, si no tocas la tierra, evidentemente Y la no. tierra del huerto, como decía Emilio antes. Claro, eso es más cercano, ¿no? Ángeles, Más humano. yo creo que aquí sigue Sergio, me parece, o se acaba de ir. Estaba así. Estaba hablando de un mundo rural, ¿cómo lo queremos? Lo queremos dinámico, como es este. O sea, queremos un mundo rural con pasión, ¿no? Que viva sus días con pasión dentro de esa cotidianidad, ¿no? De esa rutina, de ese ritmo rural tranquilo. Pero si no tienes pasión, si no eres dinámico, hoy en día en un pueblo, francamente, primero te vas a aburrir muchísimo, ¿no? Eso quizás es más difícil en las ciudades, aburrirse sin hacer nada. Pero el pueblo te ofrece esa oportunidad. Te ofrece la oportunidad de estar involucrado en las asociaciones, como hemos podido ver hoy durante el día, ¿no? Puedes participar de todas las formas que tú quieras o como quieras, ¿no? Si eres una persona participativa. Y los pueblos, sinceramente, necesitan gente participativa. Si no estamos involucrados en cualquier aspecto del pueblo, sea la escuela, sea la asociación de turismo, sea la asociación de casas rurales, el futuro de nuestros pueblos está sentenciado. Yo creo que lo que dice Joaquín es especialmente interesante, ¿no? En estos tiempos tan desconcertantes que vivimos, creo que esos valores son cruciales, ¿no? Nosotros hemos levantado un proyecto con la ayuda de mucha gente, de una manera muy asociativa, ¿no? y con un montón de involucración, ¿no? Por parte de mucha gente, ¿no? La red que, los proyectos, ¿no? Que vamos forjando allí, ¿no? Y al final no hacemos otra cosa que lo que decía Domingo, ¿no? Que echar la mirada atrás y ver lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? Aquí en los paneles que tenéis a la vuelta habla perfectamente de toda aquella emigración que hubo a Argentina. Mis bisabuelos fueron de esos, De los aparecen que en se las fotos, fueron, ¿no? ¿no? Y tenían claro que aquel éxito económico y de prosperidad que lograron lo tenían que revertir. Y tenían que instalar las aguas y tenían que hacer el lavadero donde nosotros ahora tenemos una exposición Claro. de un artista de Nalda, ¿no? También muy vinculado Y al desarrollo levantar rural. escuelas cuando O sea, no había escuelas escuelas, claro. públicas. Efectivamente, ¿no? Yo creo que al final es una locura, pero en lo básico no es tan difícil. No es tan difícil porque lo que procede es bajar el pistón. Bajar el pistón y apartarnos un poco esa especie de filosofía de la inflación de los ingresos, ¿no? Hablábamos antes, en la mesa anterior, ¿no? De tenemos que empezar a dejar de hablar de crecimiento, de progreso continuo, porque esto nos conduce a la catástrofe, ¿no? O sea, paremos un poco y empecemos a mirar el mundo de otra forma, y todo esto tiene que ver con eso Es que también, eso ¿no? se aprende. Yo lo he aprendido. Claro. Aquí. Es decir, yo soy de ciudad, pero llevo 20 años subiendo y bajando todos los días 40 kilómetros a Pradillo, encantado de la vida, porque es que disfruto como un enano, disfrutando de la observación del paisaje, de las aves. Ya conozco algunas, cuando empecé no conocía ninguna, de los bosques, de todo. Tengo una huertita aquí en un pueblo que está aquí encima de Torrecilla, en Lestares, que es un sitio ideal, desde hace 8 años, y yo estoy aprendiendo continuamente esa cultura que no nos han podido transmitir, en mi caso, nuestros antecesores, porque no fue la circunstancia, que los demás debería de ser así, transmitir esa herencia y esa... Si podían, les dijeron, no transmitáis eso, Claro, que es malo. claro. Eso es malo. Pero ahora de repente mis vecinos de la huerta me ven a mí, que saben pues, que soy de ciudad, que trabajo en la oficina de turismo, y dicen, pero ¿este qué hace aquí? Con la fada. Creo que tenemos claro lo que con nos las ofrece plantas. este entorno rural, los que disfrutamos de ello Claro. y vivimos aquí. Pero Lo aprendes incluso aquí. al visitante que aparece un solo día o un fin de semana por estos lugares, yo creo que tiene una experiencia muy buena, como ha dicho Joaquín, con la cercanía del vecino que se le acerca, Eso es. con el que acaba en su casa, porque es su casa, hablando con el vecino, o con el que va a un teatro en el que tiene al actor a 2 metros y las circunstancias le obligan a sentarse al lado de alguien que no conoce. Tiene que ser pero una experiencia maravillosa. Pero hay ¿no? que tener una motivación también. Claro. Cuidado, esto no es para todo el mundo.
Claro, pero bueno, la gente lo puede Quiero disfrutar decir- como visitante también. Claro. A eso voy, a eso voy. Lo a eso disfrutamos voy, los como que visitante, vivimos aquí, tiene una pero- motivación. Por eso cuando os comentábamos vosotros, hombre, pero es que las personas que van a ver la exposición Arte Vaca o van al Teatro de Canales, hombre, ya son personas que cumplen una serie de Sí, hay como una, requisitos una primera selección. que se adaptan ya a del esa tipo de oferta, ¿no? gente. Bueno, yo creo que lo Claro. inteligente es intentar ahí complementarse también. Quiero decir que estos territorios tienen mucho de bueno, tienen mucha historia, tienen mucho patrimonio, ¿no? Y estas pequeñas novedades que pueden aflorar Eso es. son lo que puede reforzar lo que ya hay. O sea, tampoco hay que pensar con una especie de don divino de, bueno, ahora voy a llegar yo y me voy a inventar aquí lo que nadie sabe porque yo soy muy listo y soy de Madrid y tal. Pues no. No, pero Vas a fracasar. enriquece esa oferta. Vas a sin duda. fracasar, ¿no? Y está bien también, yo creo, bueno, yo creo que ahora hay un momento interesante. Yo lo calificaría como interesante, ¿no? Y que hay que saber gestionar digamos, con criterio, ¿no? Y con un poco de humildad también, ¿no? Para que todas estas iniciativas que están ocurriendo, ¿no? Gente muy joven, gente muy preparada, gente que ha viajado, que habla idiomas, que ha sido o que es muy solvente en su desempeño profesional, con mucho talento, y que, pues de repente dice, oye, ¿por qué no puedo hacer esto que sufro como un perro por ahí y lo puedo hacer, ¿no? Aportando valor aquí, ¿no? Y eso está pasando, y eso es magia. Lo estamos deseando Hombre, desde hace décadas, ¿no? Yo estoy de Totalmente. acuerdo, yo creo que es un momento lleno de oportunidades. De alguna ¿no? manera para es lo rural. un retorno. Sí, es o una devolver, una mejor dicho, inmigración, de no lo sé, devolver o- la riqueza que tenemos nosotros, que hemos tenido la suerte de poder estudiar, de poder formarte, de tener experiencias en ciudades, y al otro lado del charco también, en el caso de Joaquín, y de alguna manera que estamos ahora muy implicados con esta vida y esta experiencia rural, el poder aplicar este tipo de conceptos y devolver un Sí. poco de alguna manera Sí, sí, lo que hemos efectivamente. aprendido fuera de los pueblos. Con un componente añadido muy interesante, que es que los que estamos, me voy a incorporar, volviendo al campo es porque queremos, Exacto. Claro. ¿no? Porque queremos, porque hemos hecho un ejercicio de reflexión, Es de es voluntario. concienciación Claro, y claro. elegimos voluntariamente Exacto. esta forma de vida. Es ¿no? una mentalidad, claro. No es porque nos hayan obligado. No. Claro. Entonces, claro, esto pueden ser, entre todos podemos hacer aportaciones muy valiosas Y realmente. es muy importante también, ya que La Rioja es un conjunto de pequeños pueblos, que a nivel administración, eso lo tengan en cuenta, que son microproyectos, que son microempresas, que son iniciativas de una asociación aquí, otra allá. Esto se ha hablado mucho hoy, ¿eh? Se ha hablado, yo quiero, sigue aquí nuestra querida Nuria, ¿no? Que yo, por ejemplo, a Nuria, pues ese Dice la directora apartamento, general, ¿no? ese apartamento donde has dormido tú esta noche, en parte es gracias a Nuria en otro de los proyectos en el que estaba anteriormente, fondos europeos y demás, ¿no? Pero es ella la que me dice, tú tienes que transformar esto de esta manera, así, y es la que lo enfoca, ¿no? Y tenemos gente. Esto, otra cosa, es una pena que en este momento no esté la presidenta, pero yo sí quiero insistir. La Rioja es pequeña, pero tiene el talento necesario para poner en marcha micros, macros, proyectos, asesorar y supervisar. No, por favor, tenemos por qué estar buscando, porque ahí alguien mencionó el tema provinciano en algún momento, y a veces el provincianismo se nota mucho cuando creemos que el que viene de fuera Es más listo, es más lo listo que hace mejor, nosotros. sí. Y francamente, habrá más listos, por supuesto, en todos los sitios hay alguien que sabe más que tú, pero el talento que hay en La Rioja es suficiente para esta población que tenemos, es suficiente para nuestros pueblos y para resolver nuestros problemas. Y de verdad sería genial, delicioso, maravilloso, que finalmente nos demos cuenta que aquí lo tenemos. Tenemos los recursos naturales, tenemos el patrimonio natural, tenemos todo. Lo que tenemos que es creérnoslo, tenemos que creer en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que gracias al
a la dichosa pandemia esta, pues en parte está empezando a ocurrir, ¿no? Y tenemos que seguir por ahí, tenemos que seguir, podemos hacerlo, podemos, o sea, estas asociaciones que hay por todos los sitios son maravillosas, trabajando voluntariamente todo el mundo. Sí, sí, yo sigamos en ese camino, yo ¿no? tengo que decir que el proyecto que hemos tenido, o que estamos desarrollando, hubiera sido absolutamente imposible sin esos talentos locales de muy diverso tipo y que, bueno, pues excitando, digamos, Y el esa trabajo en complicidad. red, ¿verdad? Y Sumarse bueno, pues unos eso a está en la otros. génesis del mundo rural, ¿no? En la medida de lo posible, el intentar ayudarse, no quitándose tampoco Es trozos de colaboración. huerta unos a otros, Claro. para decir, oye, es que aquí o nos juntamos de verdad, o hacemos la transhumancia antaño, o nos vamos a Argentina o a Chile, o nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y yo creo que eso es como, a mí me parece un superpoder. Y otro superpoder que tenemos es, aparte de lo que nos puede ayudar las instituciones, lo que nos podemos ayudar entre nosotros, ¿no? Crear redes entre gente que se dedica al turismo, gente que se dedica más a la cultura, proyectos con sus parecidos y sus diferencias, pero que suman, ¿no? Y que al final generan sociedad, todo esto, ¿no? Oye, y digo yo, porque ya os tengo que despedir, digo yo, si no será tanto talento, será de las muchas generaciones que lleváis bebiendo el buen vino de Rioja. Bueno, aparte Igual de- iban por ahí los tiros. Y el corderito de la sierra. el cordero, el agua de Peña Clara, un agua muy buena, el del aire este de la sierra maravilloso, Eso ayuda Todo mucho, influye, ¿verdad? todo influye. todo influye. El vino engrasa mucho las neuronas. ¿A que sí, eh? Por eso digo. Bueno, ha sido un gusto teneros Igualmente, este muchas último gracias. rato, ha sido un gusto pasar esta mañana aquí en Torrevilla con toda la gente que nos ha acompañado. Doy las gracias en nombre de la cadena SER a las invitadas, los invitados, a los patrocinadores, también a todas las personas que nos han visto en streaming, y seguiremos en las próximas semanas con nuestros foros sobre la España vaciada, recorriendo diversos lugares. Gracias por todo, de verdad, y buenas tardes. Por favor, para garantizar la seguridad en sus